6. La Porsche 959 y la regla Show or Display. La Porsche 959 de finales de los 80 era un prodigio. Turbos dobles secuenciales, tracción integral permanente, suspensión controlada por computadora con ajuste de altura automática y neumáticos Run Flat. Tecnología que parecía sacada de un laboratorio del futuro, décadas adelantada a cualquier cosa que circulaba por las carreteras en esa época. Desarrollada originalmente como homologación para el Grupo B de rallies, aunque el campeonato se canceló antes de que compitiera seriamente, la 959 combinaba materiales exóticos como fibra de Kevlar en la carrocería, un motor boxer biturbo de 2,8 litros que entregaba hasta 450 caballos en modo overboost y una velocidad máxima cercana a los 317 km por hora. Era, sin exagerar, el superdeportivo más avanzado del planeta en 1987, un escaparate de lo que Porsche era capaz de lograr cuando no había límites presupuestarios ni restricciones regulatorias estrictas. Bill Gates, cofundador de Microsoft y ya multimillonario en los años 80, quedó fascinado por esta máquina. En una era en que los ordenadores personales empezaban a cambiar el mundo, Gates veía en la 959 un símbolo paralelo de innovación radical y rendimiento extremo. Logró adquirir una unidad directamente de Porsche y la envió a Estados Unidos, pero al llegar a puerto la aduana la confiscó de inmediato. El Departamento de Transporte, DOT, y la Agencia de Protección Ambiental, EPA, declararon que el vehículo no cumplía con los estándares federales de seguridad en choques ni con las normas de emisiones de la época. Para homologarlo legalmente, exigían que Porsche entregara 4 ejemplares completos para pruebas destructivas, estrellarlos contra barreras a diferentes velocidades, analizar deformaciones, medir fuerzas de impacto y verificar supervivencia de dummies. Solo entonces podrían considerar una aprobación. Porsche, sin embargo, se negó rotundamente. La producción de la 959 había sido un desastre financiero. Aunque se vendía por alrededor de $225.000, una fortuna en 1987, el costo real de fabricación superaba los $400.000 por unidad debido a la complejidad técnica, los materiales premium y la baja escala. Solo se fabricaron 337 ejemplares en total. Entregar 4 coches para que fueran destrozados en pruebas equivaldría a tirar a la basura más de $1,6 millones adicionales en un proyecto que ya estaba perdiendo dinero a espuertas. La compañía, que en esa época atravesaba serias dificultades económicas y estaba al borde de la quiebra, simplemente no podía permitírselo. Sin las pruebas, el DOT mantuvo la prohibición absoluta. Ningún 959 podía circular legalmente por carreteras estadounidenses. Gates se encontró atrapado en una situación surrealista. Su supercoche de ensueño quedó confinado en un almacén climatizado en Seattle durante 13 largos años. Cada día pagaba $28 por almacenamiento seguro, más una fianza anual de $500 impuesta por las autoridades para garantizar que el vehículo no se usara ilegalmente ni se exportara sin permiso. Al final del periodo, el costo acumulado superaba los $133.000, todo sin que Gates hubiera podido siquiera encender el motor en suelo americano, mucho menos conducirlo por una carretera abierta. Era una ironía cruel. El hombre que había construido su fortuna democratizando la tecnología avanzada se veía privado de disfrutar de la tecnología automovilística más puntera del momento por culpa de regulaciones obsoletas. Lejos de rendirse, Gates decidió convertir su frustración en acción. Se alió con Bruce Canepa, un reconocido preparador y coleccionista de automóviles exóticos con sede en California, y con el abogado especializado en regulaciones automovilísticas Warren Dean. Juntos formaron un frente que presionó sistemáticamente a las agencias federales, EPA, NHTSA, la Agencia de Seguridad Vial, y hasta el Departamento de Transporte. Su argumento era pragmático y bien fundamentado. Los vehículos extremadamente raros, producidos en cantidades muy limitadas, menos de 500 unidades, ya fuera de producción y con un valor histórico o tecnológico demostrable, no representaban una amenaza significativa para la seguridad pública ni para el medio ambiente si se usaban de forma restringida. Propusieron una exención especial que permitiera su importación siempre que cumplieran ciertos criterios estrictos: aprobación de emisiones, aunque fuera mediante pruebas individuales, registro como vehículo de exhibición o colección y un límite anual de circulación de solo 2.500 millas, aproximadamente 4.000 kilómetros, para evitar un uso cotidiano que pudiera poner en riesgo a otros conductores. Al principio, las propuestas chocaron contra muros burocráticos. Las agencias federales eran reacias a crear excepciones que pudieran abrir la puerta a abusos. Sin embargo, el equipo de Gates persistió.
En 1998 lograron un avance clave. Adjuntaron discretamente su propuesta como una enmienda a un amplio proyecto de ley de transporte que se debatía en el Senado. El texto pasó casi desapercibido entre cientos de disposiciones técnicas. Cuando el presidente Bill Clinton firmó la legislación en 1999, la enmienda se convirtió en ley sin grandes titulares ni debates públicos. En 2000, el Departamento de Transporte formalizó lo que hoy conocemos como la Show or Display Rule, regla de exhibición o demostración. Esta norma permite importar y registrar vehículos que cumplan con los criterios de rareza, valor histórico / tecnológico y producción limitada, siempre bajo supervisión estricta y con restricciones de uso. Gracias a esta regla, la Porsche 959 de Bill Gates finalmente obtuvo su pasaporte americano. Pudo sacarla del almacén, matricularla y conducirla legalmente, aunque solo en cantidades limitadas al año. Pero el impacto fue mucho mayor. La norma abrió las puertas a miles de entusiastas y coleccionistas que, durante décadas, habían visto cómo superdeportivos legendarios Ferrari F40, Lamborghini Countach de versiones tardías, McLaren F1, Mercedes CLK GTR, Jaguar XJ R15 y muchos otros, quedaban varados en aduanas o en garajes europeos por no cumplir estándares estadounidenses. Desde entonces, la Show or Display ha permitido importar cientos de ejemplares únicos, enriqueciendo el panorama de los coleccionistas en Estados Unidos y preservando vehículos que de otro modo habrían permanecido inaccesibles. 5. El escándalo Dieselgate de Volkswagen. Volkswagen intentó revolucionar el mercado estadounidense de automóviles diésel en los años 2000, promocionando modelos como el Jetta, Golf y Passat como opciones limpias, eficientes y ecológicas, capaces de competir con híbridos como el Toyota Prius. A través de anuncios en el Super Bowl mostraban familias felices en carreteras abiertas, presumiendo de bajo consumo y respeto al medio ambiente. Las ventas se dispararon y los críticos ambientales aplaudieron inicialmente. Sin embargo, en 2015, un grupo de investigación independiente detectó anomalías en pruebas reales. Las emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx, causantes de smog y problemas respiratorios eran hasta 40 veces superiores al límite legal. El secreto radicaba en un dispositivo de derrota oculto en el software del motor. Durante las pruebas de emisiones en laboratorio, el sistema activaba controles completos para reducir contaminantes y cumplir normas. En conducción normal, se desactivaba para mejorar rendimiento y durabilidad, permitiendo que el vehículo contaminara masivamente. Afectó a unos 11 millones de coches en todo el mundo, incluyendo cientos de miles en Estados Unidos. La EPA y el Departamento de Justicia actuaron con fuerza. Volkswagen admitió el fraude, se declaró culpable de cargos criminales como conspiración para defraudar al gobierno, violar la ley de aire limpio y obstruir la justicia. Pagó alrededor de 15.000 millones de dólares solo en Estados Unidos, incluyendo recompra de vehículos, compensaciones y reparaciones ambientales, y el total global superó los 33.300 millones hasta 2020. El escándalo destruyó la reputación de VW, sepultó el futuro del diésel en América y obligó a reguladores a intensificar pruebas reales de emisiones, detectar dispositivos de engaño y endurecer sanciones contra manipulaciones de software. 4. El Ford Explorer y el control electrónico de estabilidad. A finales de los 90, los SUV como el Ford Explorer dominaban el gusto americano. Altos, robustos y familiares. Sin embargo, su diseño, cuerpo elevado, base estrecha y suspensión blanda los hacía propensos a volcaduras, con un aumento del 37% en muertes por este tipo de accidentes entre 1991 y 2000. El punto de inflexión llegó en 2000 con el escándalo Firestone, neumáticos que se desprendían de la banda de rodadura en Explorers, causando cientos de vuelcos y decenas de muertes, al menos 238 en Estados Unidos. Ford culpó a Firestone al diseño del Explorer. Investigaciones revelaron que la combinación era letal. Presión baja recomendada por Ford para mejorar estabilidad, más neumáticos defectuosos. Estadísticas mostraban que uno de cada 2.700 Explorers producidos en esa era causaba una volcadura fatal. La presión pública y las audiencias en el Congreso forzaron cambios. En 2007, la NHTSA exigió que todos los vehículos ligeros nuevos incluyeran control electrónico de estabilidad, ESCE, a partir de 2012. Este sistema, con sensores que detectan desvíos entre dirección y trayectoria real, frena ruedas individuales y reduce potencia para evitar derrapes o vuelcos. Mercedes lo había introducido en 1995, pero el desastre del Explorer impulsó su obligatoriedad. Estudios posteriores confirmaron su eficacia, redujo choques de un solo vehículo en un tercio y volcaduras.
fatales en SUV, más de la mitad, convirtiendo una vergüenza corporativa en avance masivo de seguridad. 3. El Chevrolet Corvair y el nacimiento de la seguridad federal. En los 60, la seguridad vial era secundaria. Los accidentes se atribuían al conductor, el loco al volante, no al diseño del auto. Seat belts opcionales, pruebas de choque inexistentes. Chevrolet lanzó el Corvair en 1960, compacto, refrigerado por aire, motor trasero, estilo europeo. Vendió casi 250.000 unidades el primer año, demostrando innovación americana, pero su suspensión trasera de eje oscilante causaba problemas graves en maniobras bruscas. Podía romperse, inducir trompos o volcaduras. Ralph Nader, joven abogado, publicó en 1965 Unsafe at Any Speed, dedicando capítulos al Corvair como accidente de un solo auto. GM respondió espiando a Nader en busca de escándalos, pero el plan salió mal. Nader se convirtió en héroe. El libro en bestseller. El escándalo impulsó audiencias en el Senado. En 1966, Lyndon Johnson firmó la National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, primera ley federal que otorgaba poder regulador real al gobierno. Nació la National Highway Safety Bureau, hoy NHTSA, con estándares obligatorios de seguridad, aunque un informe de 1972 de NHTSA absolvió al Corvair, comparable a competidores, el daño estaba hecho. El legado fue la creación de agencias y normas que salvaron innumerables vidas. 2. El Ford Pinto y la valoración económica de la vida humana. En los 70, ante la crisis del petróleo y la competencia japonesa, Ford apresuró el desarrollo del Pinto en solo 25 meses, frente a los 43 habituales. El resultado, un subcompacto barato con un defecto mortal: el tanque de combustible cerca del parachoques trasero, sin protección adecuada. A partir de 20 millas por hora en impactos traseros, se rompía y provocaba incendios devastadores. Pruebas internas lo confirmaron y ingenieros propusieron soluciones simples: escudo plástico, rieles reforzados o reubicación del tanque, por solo $11 por unidad. Pero los ejecutivos realizaron un análisis costo-beneficio. Arreglar 11 a 12,5 millones de vehículos costaría 137 millones. Estimaron 180 muertes por quemaduras, $200.000 cada una, 180 lesiones graves, $67.000 y 2.100 autos destruidos, $700, totalizando 49,5 millones en demandas. Decidieron que pagar indemnizaciones era más barato. Víctimas ardieron vivas en accidentes, sobrevivientes quedaron desfigurados. La NHTSA, tras pruebas más realistas, impacto a 35 millas por hora con tanque lleno, expuso el engaño en 1978. Ford realizó el mayor recall de su historia, 1,5 millones de unidades. El Pinto Memo se convirtió en caso de estudio ético. El escándalo endureció pruebas de choque, aumentó supervisión regulatoria y cambió la percepción de que la seguridad no podía subordinarse al cálculo financiero. 1. El impuesto al pollo y la Volkswagen Type 2. Pickup. En los primeros años 60, Estados Unidos producía excedentes masivos de pollo y exportaba el sobrante a Europa, donde la agricultura local aún se recuperaba de la guerra. Los consumidores europeos disfrutaban de precios bajos, pero los granjeros franceses y alemanes sufrieron pérdidas, lo que llevó a sus gobiernos a imponer aranceles altos al pollo estadounidense. Lyndon B. Johnson respondió con represalias. En 1964 decretó un arancel del 25% no solo al pollo, sino también a almidón de patata, dextrina, brandy y, crucialmente, camionetas ligeras importadas. Aunque se presentó como defensa agrícola, el verdadero objetivo era proteger a Detroit de competidores extranjeros. La víctima principal fue la Volkswagen Type 2 Pickup, una versión utilitaria del icónico microbús, económica, compacta, ideal para plomeros, mensajeros y pequeños negocios. Antes del arancel ganaba terreno en nichos comerciales, después las importaciones cayeron drásticamente. Menos de 5.000 unidades entre 1964 y 1967, y VW retiró sus camionetas y furgonetas comerciales del mercado estadounidense por completo. Este chicken tax, que persiste hasta hoy, fue un golpe quirúrgico orquestado por los fabricantes estadounidenses y el sindicato UAW para eliminar amenazas europeas. Obligó al gobierno a mantener una barrera comercial proteccionista que moldeó el dominio de pickups americanas en su mercado interno. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu suscripción y tu like.